Buenos días, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Estamos felices de poder seguir compartiendo con el año bíblico, el estudio de la palabra de Dios, y estamos ahora en el capítulo 18 del libro de Josué. Un capítulo muy interesante que tiene que ver con, en este caso, la herencia prometida por Dios y el mandato del pueblo de Israel tomar lo que Dios les ha entregado como herencia desde la salida de Egipto. Así que sin perder mucho tiempo vamos a tener unas palabras de oración y le daremos comienzo al estudio de la palabra de Dios, y en esta mañana lo hemos titulado La herencia aún no reclamada, un llamado a levantarse y poseer lo prometido. Así que vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Y gracias también por el privilegio de estudiar tu palabra. Pedimos la santa unción de tu Espíritu Santo, que nuestras mentes y nuestros corazones sean receptivos para el mensaje que tú quieres darnos en este momento. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle comienzo a este estudio. El capítulo 18 de Josué verdaderamente tiene muchos detalles interesantes, específicamente en los primeros versículos. Ya para el final son más bien las instrucciones que Dios da, pero analicemos el primer versículo. Dice Josué, capítulo 18, versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Es interesante porque si vamos estudiando o se han ido estudiando los capítulos anteriores, vamos a ir viendo cómo es que Dios va guiando al pueblo de Israel, va guiando a Josué para ellos poder poseer esta tierra prometida. Y es bello, hermoso, cuando el hombre lo primero que hace cuando Dios lo bendice, en este caso, es seguir en obediencia a los mandatos del Señor y reunirse, congregarse como pueblo. Silo, la palabra silo en hebreo significa descanso o tranquilidad. Así que nosotros vemos que la congregación, o en este caso, la reunión que hicieron los hijos de Israel, ellos se reunieron en Silo, en este lugar de descanso, de tranquilidad, y allí estaba y se estableció el tabernáculo, el centro de oración y gobierno espiritual. Proféticamente sí lo representa a Cristo mismo, es como un tipo y antitipo. En Génesis 49:10, ¿en quién está el verdadero reposo del pueblo de Dios? El pueblo había conquistado, pero aún faltaba repartir. Así también muchos creyentes son liberados, pero no han reclamado su plena herencia espiritual en Cristo. Sabemos nosotros que Cristo es el Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 20 al 21, si no mal me equivoco. Y nosotros entendemos que el verdadero descanso se encuentra solamente en Cristo Jesús. No solamente es parar de trabajar en sábado, no es solamente parar de hacer lo que uno comúnmente hace entre semana. Tiene que ver con las bendiciones que Dios entrega a su pueblo a través de una relación y una conexión directa con nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu de su Hijo. Y en Cristo es que se encuentra el descanso verdadero, porque en Cristo encontramos la verdad, y el descanso del sábado tiene que ver con nosotros estar conectados con estas grandes verdades bíblicas que se encuentran. Pero como estábamos sacando aquí la lección espiritual, verdaderamente muchos llegan a conocer a Cristo, pero aún no han reclamado la plena herencia espiritual que Cristo ha prometido a sus seguidores, que en este caso es su acceso a la naturaleza divina, a su poder divino, ¿verdad? Seguimos leyendo en Josué capítulo 18, versículo 2. Nos dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. 7 tribus es un número de plenitud espiritual, todavía sin herencia, ¿verdad? Esto revela la negligencia de muchos que, habiendo recibido promesas, no las hacen efectivas por la fe. Y Dios da, pero el hombre debe de poseer. Hebreos 4, 1 al 2 nos recuerda que muchos no entraron por la incredulidad. Claro, no era que estas 7 tribus eran incrédulas y por eso no habían recibido su posesión, pero estamos sacando acá esta lección espiritual, que muchos reciben la promesa, está en sus Biblias, la escuchan la palabra de Dios, escuchan los temas, escuchan los sermones, pero simplemente no ponen en su corazón, no acercan a su corazón, no tienen fe en estas promesas, en estas bendiciones que Dios quiere dar. Por lo tanto,
no están tomando posesión de la herencia que Dios le está entregando. Seguimos leyendo el versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Vemos nosotros la voz de Josué, que también es una tipología o es una figura de Jesús, reprende la pasividad espiritual, ¿verdad? Muchos viven en la frontera de Canaán sin entrar del todo en la victoria. El llamado de Cristo sigue siendo levántate. Isaías capítulo 61. La gloria del Señor ya ha estado sobre ti o viene sobre ti. Y estamos llamados a levantarnos, a reconstruir, a ser reparadores de los portillos, a levantar el muro, a trabajar en la obra del Señor, a vivir una vida en esta tierra como si estuviéramos en el cielo. Si nosotros vamos a vivir en el cielo como personas santas dedicadas a nuestro Padre Celestial, debemos de empezar a vivirlo aquí en la tierra. Y eso es exactamente el problema de muchos, es esta pasividad espiritual que existe dentro de la experiencia del cristiano. Si somos pasivos espirituales y no estamos viviendo de acuerdo a la promesa, no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, lo único que estamos ganando es simplemente un paso hacia atrás en vez de un paso hacia adelante. Vemos nosotros que la herencia está dada, pero la fe, como hemos dicho antes, tiene que tomarla. Y es interesante que había negligencia por parte del pueblo de Dios. No habían aún tomado, en este caso, la herencia, la tierra prometida. Vemos nosotros que aunque habíamos hecho el comentario, ¿verdad? Con respecto de que no era que había incredulidad, no necesariamente era incredulidad lo que se estaba practicando, y eso es otra cosa que vamos a aplicar hacia nosotros, sino de que ellos se estaban adaptando, se estaban acomodando a lo que ellos tenían, en vez de acomodarse a lo que Dios quería para ellos. ¿Sí? No necesariamente tengo esto ahora mismo en mis notas, pero me viene a la mente para compartirlo. Y me parece que el Señor está llamando nuestra atención. Si nosotros nos estamos conformando a las cosas del mundo, en vez de nosotros conformarnos a las cosas de la promesa de Dios. Nos estamos nosotros conformando a las cosas del mundo, a lo que el mundo promete, o nos estamos conformando a la Canaán celestial, a lo que Dios ha prometido. En el versículo 4 del capítulo 18 del libro de Josué se nos sigue diciendo: señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y esto es interesante. Estamos viendo la organización del pueblo de Dios y la organización tiene una aplicación directamente para nuestros tiempos. La sierva del Señor habla mucho sobre la organización, incluso cuando la iglesia empezó a organizarse a principios de los años 1850, ¿verdad? Para el año 1863, cuando ya la conferencia general llega a existir, de lo que serían los adventistas del séptimo día, ya había más de 150 iglesias. 150 iglesias que estaban organizadas, había más de 12 conferencias organizadas y ahora lo que estaban buscando era una forma de unirse más. Y es interesante que el consejo siempre fue de 3, siempre se pide de 3. Si vamos a establecer un testimonio, ¿verdad? O una verdad, perdón, si vamos a establecer una verdad, se necesitan de 2 a 3 testigos, o sea, de 2 a 3 testimonios. Vemos nosotros el principio. Nada más que Josué llega a Silo, se hace el tabernáculo, se prepara para entonces repartir la posesión de la tierra de Canaán a las diferentes tribus de Israel. Se usan a 3 varones, ¿verdad? Esto es algo interesante. 3 varones de cada tribu, el número de testimonio y divinidad. Ellos representan un ministerio fiel que observa, mide y describe lo que Dios promete. Ezequiel 4, versículo 3. Muestra un varón con un cordel midiendo el templo. Simboliza discernimiento espiritual y el orden divino. Y Dios no reparte al azar, todo está planificado según su sabiduría. Vemos nosotros que en la relación que existe en el cielo, hay 3 que dan testimonio de lo que, por ejemplo, sucedió en el conflicto cósmico. Está el testimonio del Padre, el del Hijo y el de los santos ángeles, ¿verdad? Que ellos tienen el Espíritu de Dios. En la tierra está el testimonio del Padre, el del Hijo y el de los ministros, el de los hombres, el de las mujeres que proclaman lo que han escuchado, lo que han visto, tal como lo describe el mismo profeta Juan.
Es súper interesante que Primera de Juan capítulo 5 nos habla de tres que dan testimonio. Dice que el agua, la sangre y el espíritu. El agua haciendo énfasis en este caso al nuevo nacimiento, la sangre al sacrificio de Cristo en la cruz y el espíritu, que en este caso es el poder, su divinidad, que nosotros tenemos acceso a él de acuerdo a Colosenses 2, porque en Cristo habita corporalmente toda la deidad, o sea, el Padre, la divinidad habita en Cristo corporalmente y nosotros somos completos por Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la deidad y nosotros tenemos acceso. Y Primera de Pedro nos habla a nosotros de ser participantes de esa naturaleza divina. Y es súper interesante lo que nosotros estamos viendo acá. Seguimos leyendo en el versículo 5. Dice, y la dividirán en 7 partes, porque eran las 7 tribus que quedaban. Judá estará en su territorio al sur y los hijos de José estarán en el sur y al norte. Vemos nosotros que la división en 7 partes refleja la plenitud divina, orden perfecto. El sur y el norte quedan definidos por Judá y José, ambos tipos de Cristo, el león de Judá y el Salvador José. Toda la tierra se organiza alrededor del Hijo de Dios. Cristo siempre es el centro. Cada vez que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había entregado en la ley añadida, de la cual habla Gálatas capítulo 3, versículo 19, que fue la ley que entró 420 años después de Abraham, que es la ley añadida, ¿verdad? Todo lo que está en esta ley añadida, vemos nosotros que el centro de todo es Cristo Jesús. Incluso hasta en algo tan sencillo, en algo tan inocente, ¿verdad? En la repartición de la tierra de Canaán, podemos encontrar que Cristo es el centro. Versículo 6. Vosotros pues describiréis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Las suertes eran el medio divino para revelar la voluntad de Dios. En Pentecostés los apóstoles echaron suertes para elegir a Matías. Hechos capítulo 1, versículo 26. Aquí vemos que la herencia se distribuye bajo la dirección directa de Dios, no de hombres. La voluntad divina siempre decide dónde debe servir cada hijo de Dios. También tenemos otro ejemplo bíblico, como en el caso de Jonás, donde se echó suerte y la suerte cayó sobre Jonás, porque Dios fue quien quería escoger a Jonás, o en este caso era Jonás a quien Dios quería que echaran fuera del barco, porque Dios quería que Jonás fuera a Nínive. Entonces vemos nosotros que en la Biblia, en el lenguaje bíblico, cuando se echa suerte, no estamos hablando como lo hacen muchas personas hoy en día, que ellos tiran algo al azar a ver qué es lo que sale. No, echar suerte en la Biblia es una expresión como decir, lo dejaron en manos de Jehová, a que Jehová escogiera, y que la mano del hombre no tuviera ningún tipo de manipulación o acceso a, en este caso, como le diríamos, los resultados, ¿verdad? Los resultados. Seguimos leyendo en el versículo 7. Dice, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Vemos nosotros que los levitas, aquellos que servían al pueblo de Dios, ellos no recibieron tierra porque su porción era el mismo Dios. Dios era quien nos iba a sostener, Dios era quien les iba a dar lo que ellos necesitaban. En realidad, las tribus fueron divididas en toda la tierra de Israel, pero todas las tierras de Israel o todas las tribus de Israel con sus tierras poseídas debían de ayudar, en este caso, de enviar sus diezmos, sus ofrendas, ¿verdad? De enviar sus agradecimientos hacia donde estaba presente la tribu de Leví. Ellos estaban dedicados completamente a la obra de Dios. Esto es un principio bíblico que existe desde el Antiguo Testamento y está vigente hoy en día. Muchos no lo quieren aceptar, muchos no lo quieren ver, le quieren dar vueltas, lo quieren cambiar. Por hermano, esta es la pura realidad. Dios siempre ha tenido. Recuerden que la tribu de Leví o el sacerdocio levita es un tipo, queriendo decir de que es una sombra. Si existe una sombra es porque hay algo que da esa sombra, y es en este caso la orden de Melquisedec. Cualquier ministro de Dios que está representando o viviendo de acuerdo a la orden de Melquisedec es aquello por lo cual se hizo una sombra en el pasado, ¿verdad? Esto representa a los siervos consagrados cuyo gozo no está en bienes terrenales, sino en el servicio del Dios Altísimo, tal como lo declara Salmos capítulo 16, versículo 5, y leemos: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Los que viven del altar viven por fe, no por posesión material. Seguimos leyendo en el versículo 18. Y levantándose a aquellos varones, los 3 que Josué había mencionado hace 2 versículos, fueron
Y mandó Josué a los que iban para describir la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y describidla, y volved a mí, para que yo os eche aquí suerte delante de Jehová en Silo, o sea, en descanso del Señor. Josué envía observadores fieles. Espiritualmente, el creyente debe recorrer su propia vida bajo la luz de las Sagradas Escrituras para ver lo que aún no ha sido sometido a Cristo. Estos tres que dan testimonio en Primera de Juan, el agua, la sangre y el espíritu, tienen que hacer lo mismo en nuestras vidas. Los tres representan a Cristo, pero en diferentes funciones. El agua representa el nuevo nacimiento. Si ya tú eres un cristiano que ha sido entregado a Cristo, que ha sido bautizado, ¿verdad? Bajo la autoridad de esa gran comisión que el Padre ha entregado al Hijo y el Hijo nos entrega a nosotros, como está registrado en el Evangelio de Mateo, vemos nosotros que nosotros tenemos que analizar: ¿estoy viviendo yo mi vida de acuerdo a la nueva criatura que debo de ser en Cristo? Cuando se trata de ser analizado por la sangre del cordero, esa sangre es la que representa la maldición que caía sobre la cruz. Esa sangre representa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, donde nuestros pecados empieza este proceso de expiación. La cruz no fue el fin de la expiación, es el principio de la expiación. Siempre se traía el corderito, se sacrificaba el corderito, los pecados eran transferidos al cordero, del cordero eran transferidos al santuario y una vez al año se hacía expiación. Estamos en ese proceso de expiación. Cristo está por expiar completamente los pecados para pasarlos a Azazel, que era en este caso el macho cabrío designado para morir en el desierto. Pero ahora nosotros tenemos que analizar: hay algo en mí que tiene que ser removido, que tiene que ser transferido, en este caso, para que cuando se vaya a hacer la expiación yo quede completamente libre de maldad y de pecado. Y el Espíritu es quien testifica, es quien nos convence de pecado, es quien nos conlleva a la luz, es quien nos conlleva a la palabra de Dios, quien nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Si estas tres cosas, que son las tres funciones de Cristo, no pueden dar un testimonio positivo al 100% de nuestras vidas, hermanos, estamos nosotros en necesidad de una reforma, estamos nosotros en necesidad de someternos a Cristo. Dice: recorre la tierra. Esto es una un tipo del antitipo de examinar nuestros corazones. Dice que Josué les dijo: descríbenla, es confiesa y ordena tu camino ante Dios. Tenemos que nosotros sacar este jugo espiritual de estas lecciones espirituales para nosotros poder hacer los cambios necesarios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Versículo 9 de Josué capítulo 18. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, describiéndola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Eso no sucedió en un día. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso no sucedió en una semana. Toma tiempo. Dice que escribieron un libro. Normalmente hoy, por ética de escritores, un libro se considera algo que sea más de 40,000, 50,000 o hasta 60,000 palabras. Algo que sea por de mano a esto es simplemente un manuscrito o un escrito, una carta, o simplemente un panfleto, o simplemente un flyer de información. O sea, ellos escribieron un libro con las ciudades, con las informaciones, con la tierra: esto está aquí, esto está allá, tiene esto, tiene esto. O sea, esto es interesante. Se escudriñó detalle por detalle. La pregunta es: ¿estamos nosotros escudriñando nuestras vidas espirituales? La descripción fue escrita en un libro, así cada vida tiene un registro ante Dios. Apocalipsis 20:12. Vemos nosotros que los 7 partes simbolizan que Dios examina completamente la vida del creyente, desde la justificación hasta el proceso que nos termina santificando y recibimos la glorificación. Todo está escrito ante Él. No hay nada que se esconda en nuestras vidas. Así que, hermanos, ¿está o no está haciendo Dios un llamado para la santificación en su pueblo hoy en día? Dios no puede ser burlado. Seguimos leyendo Josué capítulo 18, versículo 10 nos dice: y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel conforme a sus divisiones. El reparto se hace delante de Jehová. Todo don y herencia verdadera viene del cielo. Santiago capítulo 1, versículo 17.
Josué, tipo de Cristo glorificado, reparte las coronas y recompensas según las obras de cada uno, como lo hemos registrado en Apocalipsis 22, versículo 12. Esto que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento es solamente una sombra de lo que nosotros vamos a experimentar cuando estemos llegando al cielo después de la segunda venida. Ahora, hay algo interesante con respecto a la herencia de Benjamín. Miren ustedes esto que habla la Biblia y considero la lección que podemos sacar de ello. Versículo 11 del capítulo 18 del libro de Josué. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias, y salió el territorio de suerte entre los hijos de Judá y los hijos de José. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Y es interesante que Cristo está a la mano derecha del Padre. Cristo es el que aquel hijo, el único engendrado, que hace siempre lo que el Padre pide. Lucifer, aquel ángel, hijo de Dios, en este caso por creación, estaba a la mano izquierda, o sea, estaba él siempre en contra de lo que el Padre, o no siempre en contra, pero estuvo en contra de lo que el Padre había declarado, y en este caso, la posición exaltada que había recibido Cristo. Dice que su heredad está entre Judá y entre José, entre el león y entre el redentor, señal de que el pueblo fiel habitará espiritualmente en medio de Cristo y de su gloria. Y esto es interesante porque encontré la conexión en Salmos 80:17, donde habla del Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y el Hijo del Hombre hace, en este caso, significancia de redentor. Pero el Hijo del Hombre también es el Hijo de Dios, que hace referencia al León de Judá, aquel príncipe que viene a defender a su pueblo. Y en este caso se encarnó para morir por nuestros pecados, vencer y condenar al pecado en la misma carne. Vamos a leer ahora los versículos 12 al 28 de cómo es que esta herencia empieza a ser entregada a cada tribu del pueblo de Israel, y algunos detalles interesantes con respecto al lenguaje físico que usa la Biblia para cómo fue que se hizo la división. Por ejemplo, empezamos con el versículo 12 de Josué capítulo 18, donde dice, primeramente esta nota. Los siguientes versículos detallan los límites exactos del territorio de Benjamín, fue lo que les estaba mencionando, el lenguaje literal sobre cómo fue la tierra repartida, aunque parecen geográficos, cada nombre encierra un significado espiritual. Citaremos todos los versículos íntegros. Aquí vamos. Versículo 12. Y fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube el límite hacia el lado de Jericó al norte, y sube por el monte hacia el occidente y termina en el desierto de Bet-Aven. Versículo 13. De allí pasa este límite hacia Luz, al lado del sur de Luz, que es Betel. Betel significa casa de Dios, significa aquel lugar donde está la presencia de Dios. Tiene que ver donde Cristo nació, tiene que ver donde se encuentra, en este caso, la ciudad de Jerusalén está en gran conexión con Betel, con el sueño que tuvo Jacob, con Jacob, me equivoqué con Josué, con el sueño que tuvo Jacob, donde él vio esa escalera, y esa escalera era Cristo, y en esa escalera estaban subiendo y bajando ángeles constantemente, ¿verdad? Dice, de allí pasa este límite hacia Luz, al lado del sur de Luz, que es Betel, desciende de Atarot Adar a la montaña que está al sur de Bet-Orón, la de abajo. Versículo 14. Y tuerce este límite y da vuelta hacia el lado del mar al sur, desde el monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, perdón, ciudad de los hijos de Judá. Este es al lado del occidente, y al lado del mediodía es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale este límite hacia el occidente, y sale a la fuente de las aguas de Neftoa. Versículo 16. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte del valle de Rafaitas, y desciende por el valle de Hinnom al lado del Jebuseo al sur, y de allí desciende a Enrogel. Y se inclina hacia el norte y sale en Semes, y de allí sale Gelilote, que está delante de la subida de Adumim, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Araba hacia el norte y desciende al Araba.
y pasa el límite al lado de Bet Ogla hacia el norte y termina hasta el límite de la bahía septentrional del Mar Salado al extremo del Jordán al sur. Este es el límite del sur. Versículo 20. El Jordán es el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por los límites alrededor conforme a sus familias. Y los últimos dos versículos del capítulo. Las ciudades de la tribu los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Hogla, Emek Casis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar Hamoni, Ofni, Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Rama, Berot, Mispa, Cafira, Mosá, Resem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén hoy en día, Gabá y Kiriat, 14 ciudades que son aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Benjamín, vemos nosotros que recibe Jerusalén en su territorio. ¿Qué significado? La ciudad santa se encuentra entre Judá y Benjamín y fue el sitio donde moró el templo. De esta tribu vino el apóstol Pablo, símbolo del evangelio que une justicia, Judá y la misericordia, que es José. También vemos nosotros que aparece el rey Saúl, donde vemos nosotros que él era descendiente de la tribu pequeña de Benjamín. Y es interesante, hermanos, es interesante las cosas que se encuentran en este capítulo. Hay dos citas de la inspiración que se encuentran en Patriarcas y Profetas y me gustaría compartirlas con ustedes, solamente porque tiene que ver y están basadas lo que es ese capítulo de Patriarcas y Profetas y la otra cita que es el siguiente capítulo. Está basada en toda la herencia que Israel debería de recibir y como este capítulo se hace su énfasis en Benjamín y hemos estado sacando estas lecciones espirituales, consideré que estas citas son bastante buenas para nosotros poder estudiar y repasar con respecto a este tema de, una vez más, vamos a subir hacia arriba, lo que es la herencia aún no reclamada por los cristianos de hoy. Y se nos está haciendo el llamado para nosotros levantarnos a poseer lo que Dios nos ha prometido. Vamos a ir con la primera cita. Dice la sierva del Señor: es voluntad de Dios que la unión y el amor fraternal existan entre su pueblo. Esto es parte de la herencia de Dios para nosotros. Y eso es parte de su voluntad, que exista amor fraternal, que exista respeto, unión. La oración de Cristo justo antes de su crucifixión fue que sus discípulos fueran uno, como Él es uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios lo había enviado. Esta conmovedora y maravillosa oración se extiende a través de los siglos, incluso hasta nuestros días. Pues sus palabras fueron: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si bien no debemos sacrificar ningún principio de verdad, nuestro objetivo constante debe ser alcanzar este estado de unidad. Esta es la evidencia de nuestro discipulado. Dijo Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículos 35. El apóstol Pedro exhorta a la iglesia: sed todos de un mismo sentir, compasivos unos con otros, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que así fuisteis llamados para heredar bendición. Hay algo que el pueblo de Dios tiene que reclamar hoy en día y es el Espíritu de Cristo, aquel Espíritu que nos trae a nosotros amor, misericordia, amistad fraternal, en este caso relación o amor fraternal entre la hermandad. Eso es parte de la herencia que no está siendo reclamada. Eso es parte de la herencia que nosotros estaremos viviendo en el cielo. Y para nosotros vivirlo en el cielo tenemos que primeramente vivirlo aquí en la tierra. Esta segunda cita es un poco más fuerte y tiene que ver un poco más con la necesidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Dice: Satanás engaña a muchos con la teoría plausible de que el amor de Dios por su pueblo es tan grande que excusará su pecado. Afirma que si bien las amenazas de la palabra de Dios tienen un propósito específico en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Por algo es que, analizando esta historia, vemos nosotros
cómo es que Josué está haciendo esa reprensión a la pasividad espiritual. Hoy en día, dentro del cristianismo, se habla mucho del amor de Dios, se habla mucho de su benevolencia, misericordia, pero no se habla de su justicia. Y muchas veces cuando se habla de su justicia, se trastorna el carácter de Dios cuando empiezan a decir que las acciones que describe la Biblia de lo que Dios hace con la tierra, con el pecador, con el pecado, en este caso la destrucción, que solamente Dios es quien puede ofrecer al pecado, el fin al pecado solamente lo puede ofrecer Dios, trastornan diciendo como que esto no es correcto de parte de Jehová. Y esto es interesante, hermanos, porque para algo es que se estaba haciendo esta reprensión hacia Israel de su pasividad espiritual, y hoy estamos teniendo pasividad espiritual. Hoy en día no hay temor de Jehová. Hoy en día no se habla de la justicia de Jehová. Hoy en día se tiene la justicia de Jehová como algo demasiado ligero. Por eso es que el mundo continuará, y dentro de la iglesia, porque estamos hablando de aquellos que se consideran cristianos, continuarán en rebeldía porque se sienten cómodos tratando de cambiar la Biblia, ignorando la Biblia, cambiando lo que dice la Biblia, porque no hay temor de Jehová. Sigue diciendo la sierva del Señor, pero en todos sus tratos con sus criaturas, Dios ha mantenido los principios de justicia al revelar el pecado en su verdadera naturaleza, demostrando que su resultado seguro es la miseria y la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que expulsarlos del Edén, tuvo que poner un ángel con una espada de fuego para proteger al Edén y no permitir que nadie entrara, y específicamente había una espada que daba vuelta alrededor del árbol de la vida. Porque si Adán y Eva, Dios permitía que ellos comieran del árbol de la vida, iban a vivir por la eternidad siendo pecadores. Y Dios fue quien dijo, no, aquel que peca tiene que morir. Eso es lo que declara su justicia. Vemos nosotros que ese supuesto perdón incondicional del cual muchos predican del pecado nunca ha existido y nunca existirá, declara la profeta. Tal perdón mostraría el abandono de los principios de justicia que son el fundamento mismo del gobierno de Dios. Y eso es parte de la herencia que el pueblo debe de recibir, y el pueblo no quiere reclamar la justicia de Dios. El pueblo hoy no predica la justicia de Dios. El pueblo no quiere hablar de la justicia de Dios. El pueblo no quiere que la justicia de Dios sea implementada. Dice que llenaría de consternación al universo caído, ¿verdad? Perdón. Tal perdón mostraría el abandono de los principios de justicia que son el fundamento mismo del gobierno de Dios, y llenaría de consternación al universo no caído. Dios ha señalado fielmente las consecuencias del pecado, y si estas advertencias no fueran ciertas, ¿quién está dando las advertencias? ¿Quién está dando esta advertencia que si uno peca y si nos aferramos al pecado vamos a ser eliminados? Es Dios. Dice, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? Esa supuesta benevolencia que dejaría de lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Hermanos, verdaderamente hay varias promesas que Dios quiere que nosotros no solamente digamos que nosotros las creemos, sino que vivamos de acuerdo a ella. Pero hay una herencia que aún no ha sido reclamada por el pueblo de Dios. Tenemos que reclamar esa herencia que Dios quiere darnos, una vida en santidad, alejada de pecado, dedicada a Dios, dedicada al servicio de su palabra, dedicada a nosotros servir a nuestros hermanos, predicar sobre el temor de Jehová. El mensaje del primer ángel lo declara. Vamos a compartirlo rápidamente en conexión con este estudio, Apocalipsis capítulo 14. Vemos nosotros el llamado que Dios está haciendo, ¿verdad? Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel, ¿ok? Vamos a quitar esta nube. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Lo primero que sale en el mensaje del primer ángel es temed a Dios, ¿verdad? Aquí lo vemos, dice temed a Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Jehová, sucede algo interesante, y es que se le da gloria. No se puede dar gloria si primeramente no tenemos temor. Y la razón por la cual se nos llama a tenerle temor a Jehová es ese mismo regaño que Josué le estaba dando a la pasividad espiritual del pueblo de Israel. Se encuentra hoy en día porque la hora del juicio ha llegado, y esto tiene que ver con la gloria del Señor.
Ahí está la conexión, la gloria del Señor, el Espíritu de Dios está siendo removido de la tierra y nosotros tenemos que tenerle temor y darle gloria. Y ahora se nos hace el llamado de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vemos que en este mensaje se reconoce el poder de Dios y el poder de Dios es el poder de la creación. Así que si nosotros no tenemos temor de Jehová, estamos en pasividad espiritual. Si no tenemos temor de Jehová, no damos gloria. Y si no damos gloria, no estamos viviendo con el pleno conocimiento de que estamos en pleno tiempo de hora de su juicio. Y si nosotros no entendemos que estamos viviendo en la hora de su juicio, no vamos a poder adorar reconociendo el poder de nuestro Dios. Y por eso se nos hace el llamado que Él nos está haciendo. Hermanos, busquemos del Señor, busquemos de su santidad, busquemos de su palabra constantemente, busquemos de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que sea parte de nuestra experiencia. No pongamos excusas, no practiquemos la incredulidad, tomemos posesión de las cosas que Dios nos ha dado como herencia: amor, misericordia, paciencia, benignidad, sacrificio, humildad, ¿verdad? Seamos nosotros mansos y humildes, entregados al llamado que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel recibió las tierras que Dios les había prometido. Nosotros vamos a recibir la Canaán celestial que Dios nos ha prometido. Pero tenemos que alejarnos de la pasividad espiritual y debemos de empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Sé que este estudio seguramente es un poco más cómodo de lo que nosotros normalmente esperamos, pero espero que las lecciones que hemos podido sacar de este capítulo hayan sido poderosas y suficientes para hacernos recapacitar en nuestras vidas, de hacer un escudriñamiento en nuestras decisiones. Recuerden, si la nueva criatura aún está practicando malos hábitos, tienes que ponerte en cuentas buenas con el Señor. Si la sangre del Cordero aún en la cruz está siendo vertida porque tú sigues pecando, porque tú sigues yendo en contra de la ley de Dios, tienes que hacer arreglos, hermano. La hermana Juárez es bien clara: cuando nosotros estamos pecando, nosotros estamos añadiendo peso, estamos nosotros continuando esa crucifixión de Cristo. No me malinterpreten con lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que debemos de parar de pecar. El pecado es algo que ha traído una desunidad, una desunión, una separación entre el Padre y nosotros. ¿Por qué vamos a nosotros a querer seguir insistiendo en las cosas malas? Y si el Espíritu, quien nos convence de pecado, nos está trayendo luz y está tratando de dar testimonio y recordarnos las cosas que Jesús enseñó, y nos estamos dando cuenta que hay cosas que nosotros nos estamos aferrando, que nos alejan del Señor, ¿qué estás esperando? Qué positivo, qué bello y hermoso sería que tanto la nueva criatura que Cristo ha hecho en nosotros, que tanto el sacrificio en la cruz, su sangre vertida, su sangre divina vertida y su espíritu, los tres puedan testificar positivamente en nosotros. Sabemos que el testimonio de Primera de Juan capítulo 5 es que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios ama al que él engendró, y el engendrado, que es Cristo, ama al que lo engendró. Pero ahora yo quiero que tú lo apliques a tu vida. Verdaderamente sabemos nosotros que el Padre nos ama, pero ¿amas tú al Padre? ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú a su Hijo Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a entregarte en cuerpo y en alma y que tu espíritu esté en servicio a nuestro Dios? Recuerden que Dios creó prácticamente un muñeco del barro, y él sopló su espíritu, y entonces el cuerpo más el espíritu de Dios nos convierte en un alma viviente. Está nuestra alma viviendo de acuerdo a la palabra que Dios ha entregado a su pueblo. Meditemos si somos pasivos espirituales, si estamos en una pasividad espiritual. Pongámonos en acción, tengamos fe y reclamemos lo que Dios nos ha entregado por herencia. Que Dios te bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Me despido con mi palabra favorita: Maranata.